Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los números de Gasco Inversiones S.A. Vamos a revisar su informe financiero, el del segundo trimestre de 2025. Exacto. Una compañía interesante, nacida de esa división de empresas Gasco allá por fines de 2020. Sí, y con un foco muy claro, activos con potencial inmobiliario. El objetivo hoy es, desentrañar qué nos dicen realmente estas cifras, ¿no? Claro, porque a primera vista uno ve cosas, pero hay que rascar un poco. Exacto. Vemos una caída en las ganancias si comparamos con el año pasado, pero también parece haber señales de fortaleza en el negocio principal. Esa es la clave. Hay que ver la historia completa. ¿Qué historia cuentan estos números? Sobre su salud financiera, sus movimientos recientes, cómo ven el futuro, sobre todo en este mercado inmobiliario que, está complejo. Vamos a analizarlo. Exacto. Yo diría que es una historia con dos caras. Por un lado, sí, la comparación interanual parece negativa, pero está muy influenciada por un evento contable extraordinario que pasó en 2024. Ah, ok. Y por otro lado, hay datos que sugieren que el negocio recurrente, el de los arriendos, digamos, está funcionando mejor. Entonces, hay que mirar más allá del titular grande. Totalmente. Hay que entender las dinámicas internas, ver cómo están sus activos, sus deudas, cómo se movió la plata, y los riesgos que ellos mismos ven. Perfecto. Empecemos por ese titular que, es el que más salta a la vista. La ganancia. El informe dice 163 millones de pesos chilenos en el primer semestre de 2025. No suena mal. No suena mal en absoluto. Pero, claro, lo comparas con los 1.095 millones del mismo periodo en 2024 y, palidece. Es una diferencia enorme, sí. ¿Es esto una señal de alarma o, como decías, hay algo más detrás? Es la pregunta clave, sí. Y la respuesta está principalmente en una línea contable. Una que se llama otros ingresos por función. ¿Otros ingresos por función? Exacto. En 2024, ahí hubo un ingreso extraordinario, muy puntual, de 1.560 millones de dólares. ¿De dónde salió? De reevaluar sus propiedades de inversión, o sea, los edificios, los terrenos que tienen para arrendar o para que suban de precio. Ah, ya veo. Una revalorización contable. Justamente. Y como ese ajuste no se repitió este año, pues claro, la comparación directa hace que la ganancia de 2025 parezca muchísimo menor. Entiendo. Entonces, esa diferencia gigante no es porque el negocio principal, el de arrendar, se haya desplomado. No viene de ahí. Sino de la ausencia de ese ingreso extraordinario del año pasado. Exactamente. ¿Significa eso que, si quitamos ese efecto, el desempeño fue bueno? ¿O al menos no tan malo? Diría que sí, que fue bueno en su núcleo. De hecho, fíjate en la ganancia bruta. Ajá. Esta refleja el resultado directo del negocio de arriendos. Ingresos por arriendo menos los costos directos de operar esas propiedades. Y ahí vemos una mejora muy significativa. Aumentó 256 millones respecto a 2024. Ah, mira. Eso es importante. Y además, este año pagaron menos impuestos a las ganancias, lo que también ayudó un poquito al resultado final. Vale. Así que sí, bajo la superficie de esa caída en la utilidad neta, la operación central mostró fortaleza. Ahí está el contraste interesante que mencionabas. Hablemos entonces de esa ganancia bruta. Pasó de apenas 47 millones de dólares en el primer semestre de 2024 a 303 millones en 2025. Es un aumento de más del 500%. Sí, es un salto enorme. ¿De dónde viene exactamente? ¿Más arriendos? ¿Menos costos? Son las dos cosas, y eso es lo bueno. Por un lado, los ingresos por arrendar sus propiedades subieron 165 millones de dólares, un 22% más, que no está nada mal. Un 22% en ingresos por arriendo es sólido. Y segundo, y esto es muy relevante, lograron bajar los costos directos asociados a esas propiedades. Operación, mantenimiento, bajaron 91 millones de dólares, un 13% menos. ¡Wow! Más ingresos y menos costos. La fórmula perfecta para disparar la ganancia bruta, claro. Refleja una gestión más eficiente del negocio de arriendos. Vale, mayor eficiencia operativa. Eso queda claro. Pero si avanzamos un poco más en el estado de resultados, vemos el resultado de explotación. Este ya considera otros gastos, como los de administración, ¿verdad? Correcto. Y ese sí que cayó drásticamente, un 98% menos. Ya mencionamos el gran efecto de la revaluación de 2024, pero ¿hubo algo más que influyera negativamente aquí?
El factor dominante sigue siendo, por lejos, esa revaluación que no está este año, sin duda. Pero sí, hubo un pequeño contrapeso adicional. Los gastos de administración subieron 24 millones de dólares. Un 9% más. Un 9% más que el año anterior, sí. No es dramático, pero suma un poquito a la baja. Pero de verdad, para entender esa caída del 98%, la clave es esa, comparar peras con peras. El resultado de 2024 estaba inflado por ese evento extraordinario. Entendido. Queda claro ese punto. Moviéndonos hacia abajo en el informe, hay movimientos interesantes en las líneas financieras. Los ingresos financieros, por ejemplo, se duplicaron. Subieron 42 millones de dólares. ¿Qué hicieron? ¿Invirtieron mejor? Bueno, el informe lo atribuye a mayores inversiones en fondos mutuos. Ah, ok. Básicamente, la empresa puso a rentar más capital en instrumentos financieros durante este periodo. Una gestión de tesorería, digamos, más activa. Y por el lado de los costos financieros, también subieron. 14 millones de dólares más. ¿A qué se debe eso? Más deuda. Exacto. Está directamente relacionado con la compra de una nueva propiedad que hicieron. La de Antofagasta que mencionaremos luego, supongo. Esa misma. Para financiarla, tomaron nueva deuda bancaria. Y esa deuda, lógicamente, genera mayores gastos por intereses. Tiene toda la lógica. Nueva inversión, nueva deuda, más intereses que pagar. Ahora, un punto que a mí me llama la atención es el impuesto a las ganancias. Pasó de ser un costo de 317 millones en 2024, a generar un ingreso, una utilidad, de 46 millones en 2025. ¿Cómo es posible que los impuestos sumen a la ganancia? ¿Un error? No, no es un error. Este es uno de esos puntos contables fascinantes y, sí, a veces un poco contraintuitivos. La explicación principal está en los llamados impuestos diferidos. Impuestos diferidos. Sí, estos no representan un pago o una devolución de dinero ahora mismo, en este semestre. Son más bien un cálculo de impuestos que se pagarán o se ahorrarán en el futuro, y están relacionados principalmente con cómo se valoran los activos a lo largo del tiempo. Ya veo. Es un ajuste contable a futuro. Exacto. En este caso, cambios en la valoración contable de las propiedades de inversión y las expectativas futuras generaron este efecto positivo en los libros este semestre. Impacta la última línea, la utilidad neta, pero no es un flujo de caja real del periodo. Es importante tener eso claro. Gracias por la aclaración, porque sí, es un concepto un poco enredado. Bien, hemos desmenuzado los resultados, el cómo se generó la ganancia o la pérdida. Ahora, cambiemos de perspectiva. Miremos la foto de la empresa al 30 de junio de 2025, el balance general. Los activos totales suman 81.123 millones, un poquito más que a fines de 2024. ¿Qué hay detrás de ese leve aumento? Bueno, principalmente son tres movimientos grandes que casi se compensan entre sí. Primero, las propiedades de inversión aumentaron en 1.017 millones de dólares. Y aquí la gran noticia, como adelantabas, fue la compra de un inmueble en Antofagasta. ¿Cuánto costó? 867 millones. Una apuesta importante. Sí, bastante significativa. Antofagasta, interesante movida geográfica hacia el norte. ¿Qué más cambió en los activos? Segundo, el efectivo y equivalente, o sea, la plata disponible en caja y bancos, aumentó bastante, en 725 millones de dólares. Más caja. Eso siempre es bueno. Sí, y esto está directamente ligado al tercer cambio importante, la cuenta de otros activos financieros. Esa cuenta disminuyó fuertemente, en 1.174 millones de dólares. Espera. ¿Cómo se conecta una disminución en otros activos financieros con un aumento en el efectivo? Suena contradictorio. Buena pregunta. Porque esos otros activos financieros no eran acciones o bonos, eran en gran medida el dinero de una indemnización. Una indemnización que la empresa tenía derecho a recibir por la expropiación de una parte de un terreno clave que tienen en Santiago, el ex fábrica de gas. Ah, el proyecto Parque de los Gasómetros. Ese mismo. Ese dinero estaba depositado en un tribunal, como una cuenta por cobrar, digamos. Y durante este semestre, finalmente se transfirió a la empresa. Ah, claro. Entonces, esa cuenta por cobrar, otros activos financieros, bajó y el efectivo subió. Ahora sí tiene sentido. Exacto. Recibieron la plata de la expropiación. Vale. Eso explica los movimientos clave en los activos. ¿Y qué pasó del otro lado del balance? En los pasivos y el patrimonio.
Los pasivos totales, o sea, las deudas y obligaciones, subieron levemente. Están en 19.049 millones de dólares, son 470 millones más que a fin de año. ¿De dónde vino ese aumento? El principal motor de ese aumento, unos 879 millones de dólares, está en otros pasivos financieros, ¿Qué es la deuda bancaria? principalmente la deuda bancaria que tomaron para financiar la compra en Antofagasta. Ahí está. Ok. Como contrapartida, bajaron las cuentas por pagar en 321 millones de dólares. Eso sugiere que pagaron deudas comerciales y gastos que tenían pendientes de 2024. Pagaron proveedores, digamos. Eso es. Y el patrimonio, que es el valor residual para los accionistas, subió 160 millones de dólares, que es casi exactamente la utilidad del periodo, que fueron 163 millones de dólares, lo cual es coherente. La ganancia aumenta el patrimonio. Todo encaja. Los números cierran. Hemos visto los resultados del periodo y la foto del balance al final. Ahora, sigamos el rastro del dinero, el estado de flujos de efectivo. Ya sabemos que el efectivo aumentó 725 millones de dólares. ¿Cómo se generó y en qué se usó esa plata? A ver, el flujo de las actividades de operación, el dinero que entra y sale por el negocio principal de arrendar, fue negativo en 66 millones de dólares. Negativo. O sea, quemaron caja en la operación. Sí, pero, y esto es importante, es una mejora enorme comparado con el año anterior. En 2024, el flujo operativo fue negativo en 449 millones de dólares. Ah, bueno. Una mejora muy sustancial entonces. Muchísimo. Gastaron menos en pagos a proveedores y recibieron más por los arriendos. Confirma la mejora operativa que ya vimos en la ganancia bruta. Ok, mejora operativa que se traduce en menor quema de caja operacional. Interesante. ¿Y el flujo de inversión? Ese dio un vuelco total. Pasó de ser negativo el año pasado a un positivo de 966 millones este semestre. ¿Cómo? Correcto, un cambio radical. Y la explicación principal es la que ya comentamos, el cobro de esa indemnización por la expropiación del terreno ex fábrica de gas. Eso aportó 1.236 millones en efectivo, una entrada de caja muy fuerte. Claro. Y esta entrada fue más que suficiente para cubrir las salidas por inversiones, como la compra en Antofagasta, que aunque la financiaron con deuda, seguro tuvo algún desembolso inicial, y unos 59 millones adicionales en mejoras y obras menores en otras propiedades. La expropiación realmente marcó la diferencia en la caja este semestre. Fue el gran evento. Sin duda. Y para cerrar el ciclo del efectivo, el flujo de financiamiento fue negativo por 175 millones de dólares. ¿Qué ocurrió ahí? Pagaron deuda. La principal salida de dinero en esta categoría fue el pago de dividendos a los accionistas. Ah, repartieron utilidades. Exacto. Repartieron 170 millones de dólares durante el semestre. El año pasado, en este mismo periodo, el flujo de financiamiento fue casi cero. Así que este reparto de dividendos es la gran diferencia. Perfecto. La película del dinero está clara. Mejora operativa, gran ingreso por expropiación, compra de activo y pago de dividendos. El informe también trae una tabla de indicadores financieros, los famosos ratios. En vez de listarlos todos, que puede ser aburrido, ¿cuáles nos dan las señales más importantes sobre la salud financiera de Gasco Inversiones ahora mismo? Sí, podemos destacar algunos clave, para no marear con números. Primero, la liquidez, la capacidad de pagar deudas de corto plazo. Mejoró notablemente. Su ratio corriente, que compara activos fáciles de convertir en dinero versus deudas de corto plazo, se duplicó. Pasó de 5 a más de 10. 10 veces. Tienen 10 pesos en activos líquidos por cada peso de deuda corta. Exacto. Mucha holgura financiera a corto plazo, principalmente porque pagaron cuentas pendientes, como vimos. Ok, buena liquidez. ¿Qué más? Segundo, el endeudamiento general. Se mantuvo estable y, yo diría, moderado. La relación entre el pasivo total y el patrimonio sigue ahí, en torno a 0.31. Y un dato importante, casi toda su deuda, el 99%, es a largo plazo. Eso reduce presiones inmediatas de pago. Estables y con deuda a largo plazo. Bien. ¿Y la rentabilidad? Tercero, la rentabilidad. Y aquí se ven claramente las dos caras que hemos comentado todo el rato. El ROE, la rentabilidad sobre patrimonio, que es lo que miran mucho los accionistas. Sí, ¿cuánto ganan por el capital invertido? Exacto. Y el ROA, rentabilidad sobre activos. Ambos cayeron fuerte. ¿Por qué? Por la menor utilidad neta comparada con 2024, por el efecto de la revaluación. Lógico.
Menos ganancia neta, menos rentabilidad sobre patrimonio y activos. Pero, y aquí viene el pero importante, si miramos otro indicador, el rendimiento de activos operacionales, que mide qué tan rentable es el negocio de arriendos en sí mismo, este indicador sí subió. Ah, ese sí subió. Sí, apoya la idea de que la eficiencia operativa mejoró. O sea, el negocio base rinde más, aunque la última línea se ve afectada por lo extraordinario de 2024. Resumiendo esa parte, menos rentabilidad general por el efecto contable de 2024, pero mejor rentabilidad en la operación pura y dura de arrendar. Eso es clave. Exactamente. Captaste la esencia. ¿Algo más sobre los ratios que valga la pena mencionar? Sí, 2 puntos más, rápidos. 1. Pagaron dividendos este semestre, $1.01 por acción. El año pasado, en este periodo, no lo hicieron. Un retorno para el accionista. Sí. Y 2. La cobertura de gastos financieros bajó. ¿Qué significa eso? Mide cuántas veces la utilidad antes de intereses cubre los propios gastos financieros. Bajó porque la utilidad antes de intereses fue menor por el efecto 2024 y los gastos financieros subieron por la nueva deuda. O sea, tienen menos colchón de ganancias para cubrir los intereses. Exacto. No es alarmante todavía, la cobertura sigue siendo positiva, pero es algo a monitorear si la tendencia siguiera. Esta mezcla de señales, la mejora operativa pero la caída en la utilidad neta. Pues mira, tuvo un buen semestre en términos de precio. La acción subió de $80 a $95 entre diciembre de 2024 y junio de 2025. Un 18.75% de subida. No está mal. Nada mal, y si a eso le sumas el dividendo que pagaron, el retorno total para el accionista en esos 6 meses fue del 20.01%. Un 20%. Muy bueno para un semestre. Sí, pero siempre hay un pero. Hay que ponerlo en contexto. A ver. Hace un año, en junio de 2024, la acción valía $130.10. Ah, o sea que aunque recuperó en el semestre, todavía está bastante por debajo del nivel de hace un año. Exacto. Ha habido una recuperación reciente, pero viene de una caída previa. Es un dato importante para tener la perspectiva completa. Sí, sin duda. Vale, volvamos al negocio central. El inmobiliario. ¿Qué detalles nos da el informe sobre sus propiedades y su estrategia? ¿Qué tienen exactamente? Confirman que tienen 12 inmuebles en Chile, principalmente en las zonas centro, norte y austral. Y hay una mezcla. Tienen edificios de oficinas, bodegas, estacionamientos, que arriendan. Lo típico de una inmobiliaria patrimonialista. ¿Sí? Y aquí un dato clave que ya mencionamos un poco. Una parte importante de esos arriendos son a largo plazo. Y además, con otras empresas del mismo grupo Gasco. Ah, arriendos intercompañía. Exacto. Esto les da una estabilidad de ingresos muy, muy alta. Los aísla bastante de las fluctuaciones del mercado general de arriendos. Si el mercado baja, ellos siguen cobrando su arriendo pactado con la empresa hermana. Eso suena a una base de ingresos bastante segura, sí. ¿Y el resto de las propiedades? ¿Son todas para arrendar? No. El otro grupo importante son terrenos. Terrenos con potencial para desarrollo futuro. Aquí es donde entra la visión a más largo plazo de la compañía. Los activos para desarrollar. Eso es. Y hay un detalle curioso en la lista. Mencionan un terreno destinado a, y cito, actividades ganaderas de alta montaña. Perdón, ¿actividades ganaderas? ¿Gasco Inversiones? ¿En serio? Suena raro, ¿verdad? Una empresa inmobiliaria metida en ganadería de alta montaña. Suena un poco fuera de lugar, ¿no? ¿Dan alguna explicación para eso? El informe solo lo menciona así, brevemente, casi como parte del inventario de activos diversos que tienen. ¿Curioso? Sí, es un detalle curioso que destaca la variedad quizás inesperada de los terrenos que poseen. No dan más contexto sobre ese predio en particular, la verdad. Habrá que investigar eso por otro lado. Curioso, sin duda. Ahora, hablemos de los riesgos. El sector inmobiliario en Chile, como decíamos, no está en su mejor momento. ¿Qué dice el informe al respecto? ¿Son optimistas? No especialmente optimistas. Son bastante directos y no endulzan la situación, la verdad. Describen un panorama complejo. Hablan de una demanda de viviendas y oficinas frenada. ¿Por qué? Crédito caro y difícil de conseguir. ¿Tasas de interés altas? Lo que estamos viendo todos. Claro. Y además costos de construcción elevados que encarecen los proyectos nuevos. Y por el lado de la oferta. ¿Qué pase con la oferta? Señalan lentitud en obtener permisos clave. Cambios en los planes reguladores municipales, permisos ambientales, los propios permisos de construcción. Todo eso retrasa los proyectos. Un cuello de botella burocrático, digamos.
Algo así. Y advierten que tomar este cóctel impacta negativamente los precios de los inmuebles, los valores de arriendo y, por supuesto, los plazos para poder desarrollar nuevos proyectos. Un entorno desafiante, sin duda. Y ante este panorama, ¿cómo dice el informe que Gasco Inversiones planea navegar estas aguas turbulentas? ¿Cuál es su estrategia? Su estrategia parece tener dos pilares claros. Primero, lo que ya comentamos, asegurar la estabilidad del negocio actual. ¿Cómo? Con esos contratos de arriendo a largo plazo y con empresas relacionadas. Eso minimiza el riesgo de mercado y les da un flujo seguro. Mantener fuerte la base de ingresos actual. Exacto. Y segundo, para los terrenos con potencial de desarrollo. Bueno, aquí son más cautos. No tienen proyectos grandes en ejecución ahora mismo. Su enfoque es más de gestión a mediano y largo plazo. ¿Qué significa eso? Están trabajando en destrabar permisos y regulaciones en los municipios donde tienen sus terrenos clave. Preparando el terreno, nunca mejor dicho. Justo. Y buscando oportunidades. Mencionan explícitamente que podrían buscar socios estratégicos para desarrollar estos proyectos futuros. Quizá no quieren asumir todo el riesgo solos en este contexto. Tiene sentido buscar socios. Y además, recalcan que su riesgo de crédito es bajo, porque le arriendan a relacionadas, y el de tasa de interés también es bajo, porque su deuda actual es a tasa fija. Están cubiertos por ese lado. Bien, entonces, resumiendo ya todo este análisis de Gasco Inversiones, ¿cuáles serían las ideas clave que nos llevamos? Vimos una caída en la utilidad neta, sí, pero muy marcada por ese evento contable de 2024. Exacto, el efecto base de comparación. Al mismo tiempo, una mejora tangible en la eficiencia de su negocio principal, el de arriendos. Más ganancia bruta. Sí, la operación central funciona mejor. Sus activos crecen con compras como la de Antofagasta. Y además recibieron un importante flujo de caja por la expropiación. Correcto. Y el endeudamiento se ve moderado y es principalmente a largo plazo. Precisamente. Yo diría que es una empresa con una base operativa sólida y bastante predecible, gracias a esos arriendos, especialmente los contratos con relacionadas. Pero, claro, no es inmune al ciclo inmobiliario adverso que vive Chile. Y eso representa un desafío para sus planes de desarrollo futuro con los terrenos que poseen. Ahí está el quid de la cuestión para el futuro. Totalmente. Su éxito a futuro dependerá mucho de su capacidad para gestionar esos permisos que mencionan, para adaptarse al mercado y posiblemente, como ellos mismos sugieren, encontrar los socios adecuados para transformar esos terrenos en proyectos rentables. Y para dejar una reflexión final, quizás, el informe nos pinta la imagen de una compañía que va como a dos velocidades, ¿no? Ajá. Por un lado, un motor de ingresos estable y seguro, los arriendos actuales, y por otro, un gran potencial que está ahí, dormido, en sus terrenos para desarrollo. Sí, un potencial latente. La gran pregunta es, ¿cómo van a equilibrar esto? ¿Se enfocarán en proteger la estabilidad actual, dada la complejidad del mercado, o se animarán a hacer las inversiones y asumir los riesgos para activar ese potencial de desarrollo futuro? Es la gran incógnita. ¿Veremos una apuesta más decidida por transformar esos terrenos o va a primar la cautela y la renta segura? Será interesante seguir observando cómo responden a esa encrucijada en los próximos trimestres. Una pregunta muy pertinente para seguirles la pista. Con esa pregunta abierta, entonces, concluimos esta exploración financiera de Gasco Inversiones. Hasta la próxima.